¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a estos intermedios. Gracias por estar, gracias por acompañarnos como siempre. Hoy tenemos, dentro de este nuevo formato que hemos desarrollado este año, un programa especial, porque no vamos a hablar solamente con una sola persona, sino vamos a tener dos invitados repartidos en los dos bloques del programa. Los invito a compartir, van a estar con nosotros dos candidatos, pero a la vez vamos a charlar con alguien que hoy tiene funciones muy especiales en la provincia de Santa Fe. Actualmente es la vicegobernadora, con ella vamos a arrancar, la doctora Alejandra Rodenas. Después de los auspicios estamos presentándola. Auspician este programa Lotería de Santa Fe, Senador Provincial Hugo Raceto, Aguas Santafesinas, Municipalidad de Cañada de Gómez, Nova. Sí. Alejandra Rodenas, gracias por estar. Gracias a usted por la invitación. Al contrario, bueno, en un rol realmente, además de ser candidata, un rol muy especial, vicegobernadora, jueza, bueno, algunos conocen la historia, pero en realidad me imagino que la historia de la militancia o de trabajar en política más allá de la justicia comenzó desde muy chiquita, porque además soy hija del primer peronismo, ¿no? Mi padre fue dirigente del sur de la provincia de Santa Fe, con una historia muy fuerte, tanto en el peronismo como en el fútbol. Como en el fútbol, pero no es entrar, pero bueno, no, yo me casé con un nivelista y tengo un hijo nivelista, o sea que mixturé ahí en la vida. Hay de todo. Como todo en la vida. Así que los rosarinos, digamos, en general, no tienen flanco por donde atacar, digamos, es el que no, porque bueno, estamos ahí equilibrados. Y bueno, fui la hermana menor de varios hermanos que vivieron ese primer peronismo. Yo no había nacido, obviamente, con mi padre con dificultades, con los presos fue víctima en el 55, con lo cual yo cuando ya nací, las cosas estaban un poco mejor en casa. Me acuerdo siempre los recuerdos de mi madre, que era que ninguno de ustedes, somos 4 hermanos, se meta en política. Pero bueno, ahí en mi caso particular, ingresé a la universidad en el 83, soy una actividad abogada, ingresé a la universidad pública. Y bueno, y lo primero que hice fue ir a buscar esa mesita de la juventud universitaria. Estaba la JUP, que era lo que quedaba de la JUP. Y veníamos de un proceso muy difícil, de lo que fue la dictadura, obviamente. Y la JUP rearmada, porque la vieja JUP... La vieja JUP estaba diezmada. Y bueno, por eso decía, esta JUP de lo que quedaba y de lo que los nuevos tiempos marcaban también, ¿no? Hoy estamos viviendo esta conmemoración de los 40 años de democracia, y uno realmente no solamente lo pone en valor, sino que reivindica ese histórico 83, lo que fue volver a tener un país con una racionalidad política e institucional. El 83, cuando arranca la democracia, ¿dónde te encuentra, digamos? Me encuentra militando fuertemente en la Juventud Universitaria Peronista, haciendo lo que los peronistas hacen cuando hay una fórmula nacional, digamos, ¿no? Frente al aluvión de lo que había sido, de lo que era el alfonsinismo en ese momento, con buenos diálogos con la Franja Morada, porque éramos todos compañeros, con buenos diálogos con lo que fue el Partido Intransigente en ese momento, con los que tal vez me sentía más afín ideológicamente. ¿Estaban más cerca de ellos, digamos? O sea, en el sentido... Porque el peronismo tenía un problema en ese momento, ¿no? Claro, no nos gustaba mucho la candidatura nacional. Bueno, claro, estaba Luder y de alguna manera la problemática de los derechos humanos no era una problemática cuando lo era para el conjunto de la sociedad, digamos. No estaba en la agenda de esa fórmula de gobierno, y en todo caso sí la estaba en la de otros partidos políticos. Entonces nosotros sí teníamos una agenda vinculada. Bueno, esa fue mi militancia universitaria, digamos, que en los años del 83 al 89, que son los años en que yo fuertemente milité en la universidad. ¿Y a la justicia cómo llega, digamos? Y a la justicia... ¿Rápidamente después de recibir abogada? No. Yo me considero una trabajadora de la justicia, una ex trabajadora de la justicia, porque en el año 86, como le pasa a tantos chicos y chicas de la clase media, ¿no? Que quieren independizarse y vivir solos y necesitan trabajar.
Y en mi caso particular, necesitaba trabajar, vendí para empleada como cualquier otro chico o chica de la... Empleada del Poder Judicial, digamos. Empleada del Poder Judicial, o sea que yo hice toda mi carrera como empleada de mesa de entradas, para los que saben, para los abogados o afines que están escuchando, el ingreso era bien de lo que te tocara en ese momento, y me tocó un juzgado penal. Con lo cual ahí se despertó en mí una pasión por el derecho penal. Ya había cursado Derecho Penal 1 en la facultad, hice toda mi trayectoria como empleada, como funcionaria, como secretaria, como de instrucción. Luego en el 2000 fui jueza penal. Y fui de la primera jueza penal de instrucción de Rosario, ¿no? Y después te haces muy conocida por el tema del el proceso que arranca, digamos, en ese momento, el tema de los monos, que todavía hoy nos sigue de alguna manera. Sí, hay bastantes dificultades, exactamente. Sí, porque, a ver, cuando se habla mucho, yo creo que estamos viviendo un momento donde habla gente que realmente no tiene conocimiento, y hay descalificaciones, o en todo caso, calificaciones respecto de propios extraños. Yo cuando las cosas son con tanta liviandad y con tanta ligereza, yo soy muy responsable con las palabras y con lo que las palabras significan. Calificar a alguien de narcotraficante o no es un insulto, en todo caso, que hoy se utiliza mucho en la política, que es muy riesgoso para quien lo utiliza y para quien lo recibe, y que creo que hay que ser pero muy cuidadoso. Obviamente que el narcocrimen en la provincia de Santa Fe tiene una historia, forma parte de una economía delictiva estructural, sobre todo muy arraigado en la ciudad de Rosario, ciudad en la que yo intervine. Yo creo que es un proceso que no le podemos señalar la fecha cierta del inicio al proceso de narcocriminal, pero sí es cierto, y eso lo tengo que decir, no la verdad, que ya en el año 2006, 2007 se empezaban a advertir señales, porque la textura del delito, para aquellos que fuimos, yo lo describí, partes del Poder Judicial y que vivimos unas economías delictivas más tradicionales, robos, hurtos, arrebatos, algún que otro homicidio, y este salto cualitativo y cuantitativo que se da es porque se instalan y hay una decisión internacional también de usar a Rosario y a la Argentina como país de tránsito, luego de tránsito y consumo, y luego de tránsito, consumo y salida. Claro. Ahora, el hecho de que Rosario sea una plaza tan importante hoy, para mucho comparado, quizá exageradamente con Sinaloa, qué sé yo, pero el hecho de que sí sea un centro, digamos, importante, digamos, en el país, debe tener, uno supone que hay responsables desde ese punto de vista. Por supuesto, porque, a ver, por eso les decía que ahí, por fines del 2006, 2007, indicios que aquellos que podíamos tomar la temperatura a la textura del crimen y a las características de los hechos criminales, ahí es donde empezaron las primeras señales. ¿Qué se podía hacer y no se hizo? Haber trabajado en prevención, mucho más de lo que se hizo, haber trabajado en la reestructuración de la policía, que no significa señalar con el dedo quién es policía bueno y quién es policía malo. La policía es una institución que debe ser protegida, cuidada, pero también que necesita que aquellos actores que están dentro de la policía, que tienen vínculos con el delito, sean separados automáticamente. ¿Es el socialismo esto? Yo creo que les cabe una responsabilidad que más que tiene que ver con el haber permitido haber permitido que algunas cosas sucedan y no haber tomado las decisiones que se deberían haber tomado en ese momento. A veces hay omisiones, las omisiones son tan caras, cuestan tan caras como las acciones específicas, y el haber subestimado el poder de fuego de esos grupos también creo que forma parte de la cadena de... Ahora, el gobierno de Perón tiene que vos formar parte, tampoco puedo encontrar de la... A ver, yo creo que ahí, cuando uno recibe, y esto yo sé que la gente que nos está escuchando, viendo, dice, bueno, están siempre hablando de la herencia, esto es como cuando decimos a nivel nacional, hay algo que es inexorable de señalar, que es el endeudamiento que Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional. Entonces parece que estamos hablando siempre de las herencias, pero bueno, también tenemos que ser explicativos, historizar y contar la realidad de la situación. Cuando nosotros recibimos el gobierno, obviamente este fenómeno estaba instalado. Y si bien, y en eso me caben las generales de la ley, porque yo fui la autora de los procesamientos que determinaron, digamos, las
las detenciones concretas de todo el clan cantero y sobre todo de un delincuente muy peligroso que era Esteban Ibero Alvarado, que estaba obviamente prófugo y que en virtud de un exhorto que yo recibí en Rosario por parte de un fiscal de San Isidro que lo estaba buscando, logramos su detención en la ciudad de Rosario y quedó a disposición de la justicia. Todas esas acciones de haber puesto a toda esa gama tan enorme de criminales que tenían sus vínculos con algunos sectores de la policía, que lo hicimos obviamente como Solo de la policía o de la política también. yo con respecto a los vínculos con la policía, con la política soy muy cuidadosa. Creo que hay vínculos, vuelvo a repetir, creo que son acciones omisivas, que son tan reprochables como las acciones positivas. Sí. Subestimar la capacidad de fuego, la capacidad de daño y los vínculos de estos narcocriminales con el sistema económico financiero, creo que fue una subestimación. Porque ellos vinieron, obviamente porque aparte llegaron capitales del exterior. Rosario se convirtió en una ciudad que tiene un terrible problema también con el lavado de dinero. Entonces, no haber tomado las decisiones, no haber tenido, por ejemplo, como tenemos ahora una delegación de la UIF, de la Unidad de Investigación Fiscal en la provincia, que monitoree las acciones, no haber podido controlar las acciones del servicio penitenciario, que hicieron que crecieran exponencialmente, no solamente... No los que estaban detenidos ya estaban detenidos. Sí, seguro. Yo había sido seguir manejando desde allí toda la red. A la gente, sobre todo así con estas empresas, manejar desde adentro una red que afuera estaba creciendo. Pero no sigue pasando lo mismo. Pero hay dificultades, y hay muchas dificultades para controlarlo. Yo creo que nosotros tuvimos, y en esto yo tengo que reconocer, nosotros llegamos al gobierno como una coalición, uno tiene en ese punto coincidencias y algunas disidencias. Yo creo que varias disidencias. Bueno, por algo no van en la misma lista. Bueno, es más, van a competir. Vamos a competir en el marco de las PASO, que las PASO tienen esta virtud de ser grandes motorizadoras y se dan en el marco de la racionalidad y del respeto. Por eso decía que los señalamientos que se hacen respecto de propios y extraños en estas simplificaciones de decir a uno narco, quién es narco, viene Lilita Carrió de Buenos Aires diciendo fulano es narco, tal es narco, desconociendo totalmente el territorio provincial. Si hay algo que a mí me ha dado mi condición de vicegobernadora y presidenta del Senado, ha sido un fuerte conocimiento de la territorialidad de la provincia. No hay departamento que no haya recorrido, no hay sector de cada de los sector productivo, económico, cultural, social, deportivo que no haya conocido de los departamentos de la provincia, y eso creo que nos da eso nos da un activo a esta construcción que hemos logrado armar con los compañeros de la Cámpora, con Marcos Clery como candidato a gobernador, en el caso presidiendo la lista encabezando, mejor dicho, la lista de diputados provinciales, con el compañero Fernando Troyano, que va a ser candidato a senador por el departamento de Biondo, y creo que eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque necesitamos gente que conozca la provincia y que sepa de qué se trata cuando hablamos de los problemas, de estos grandes temas, pero también de los pequeños problemas. Porque lo que está pasando en la sociedad es que nos reclama presencia, empatía, solidaridad, cercanía y escuchar. ¿Cómo encarás o cómo ves la posibilidad, digamos, evidentemente hay como una suerte de frustración de los sectores que votaron al frente de todos, tanto a nivel nacional como en la provincia de Santa Fe, ¿no? Desde ese punto de vista. Y bueno, pareciera, por lo menos hasta hace un tiempo que trataba llamado a que fuera muy difícil retener tanto la provincia como el tema nacional. Creo que todo sigue estando en discusión porque tiene tantos problemas juntos, el cambio quizá igual o más que lo que pueda tener frente de todos, pero digamos, ¿cómo se rearma eso, digamos? Yo creo que hay que poner, creo que quedan muy pocos días obviamente quedan muy pocos días para el cierre de las candidaturas nacionales. Lo que ha ocurrido a nivel provincial es que hemos logrado que con el paraguas del frente, digamos, que quedaran listas con una cierta racionalidad, y que todos tenemos en claro cuestiones fundamentales: el rol del Estado, la presencia del Estado acompañando. Fíjense que nosotros asumimos y nos tocó enfrentar, no solamente a nivel nacional, sino también provincial y en muchas de las localidades, intendente de por medio, nos tocó enfrentar 3 crisis.
la crisis interna y la crisis de la pandemia. Esto no es una justificación. La pandemia fue una crisis. O quien se dio, no la podemos contar porque nos da mucho dolor. Pero, digamos, a 3 o 4 meses de asumir una declaración de pandemia universal, y hay un tema que es central. Un país endeudado. El endeudamiento con el Fondo Monetario, y esto creo que hay que decirlo una y mil veces, el endeudamiento con el Fondo Monetario no solamente hipotecó a la Argentina, por eso los esfuerzos de la vicepresidenta en decirlo y ponerlo en palabras una y mil veces, no solamente hipotecó la vida de los argentinos y las argentinas, sino que eso se derramó hacia las provincias. Un Estado... No, pero además sería el tema del futuro, o sea, si no se encuentra una solución o una manera de poder enfrentar esto sí está ocurriendo hoy, y si me permiten, porque yo creo que los que nos están escuchando y viendo les debe interesar y elevar el nivel de la discusión política y de la reflexión. El esfuerzo que está haciendo también el ministro de Economía en diálogo con la vicepresidenta tiene que ver con abrir un mercado como el mercado chino, pero no es un mercado que va a venir a apoderarse de los recursos naturales argentinos, es un mercado de diálogo, un mercado incluso que no pone en crisis nuestro concepto de soberanía, cosa que sí lo hace el Fondo Monetario. Entonces, rediscutir esa deuda por el Fondo Monetario, ¿cómo la vamos a pagar? Porque no vamos a poder hacer frente a los terribles vencimientos que tenemos nomás el año que viene. Entonces, crisis, endeudamiento con el fondo, pandemia, la guerra, y específicamente en Santa Fe, la sequía, generó un panorama bastante difícil. No obstante eso, la Argentina crece, Santa Fe también crece. Pero no redistribuyen. O por lo menos no lo que uno esperaría de un gobierno peronista, ¿no? O lo que esperaba la gran mayoría, teniendo en cuenta que los niveles de pobreza son muy altos, tenemos pobres aún asalariados, digamos, dentro en blanco, por decirlo de alguna manera, que hoy no le alcanza para... Y un esquema también asistencial del Estado, que yo sé que a muchos sectores no es que les molesta, pero les hace ruido, en todo caso, de que nosotros todavía tengamos que sostener los planes sociales, y que esos planes sociales son necesarios en la medida que, digamos, puedan empezar a desarmar esos planes siempre y cuando crezca el empleo formal en blanco. Entonces, y tenemos empleo formal, es verdad que Santa Fe tiene poca desocupación, pero tenemos más salarios y el dinero no alcanza, por lo cual estamos viviendo tal vez el momento más complejo de esta salida hacia la esperanza en la que tantos creemos, porque aparte de los que creemos en el movimiento nacional y popular y creemos que tenemos que seguir estando en el gobierno, sabemos que esa estructura de renegociación con el Fondo Monetario nos va a dar muchísimo aire y muchísimo oxígeno incluso a las provincias. Por eso nuestra propuesta política de este sector que se ha conformado, que es intergeneracional, que incluso hay sectores del movimiento sindical. Para nosotros es importantísimo que un compañero del movimiento sindical, como Silvio Barrionuevo, estuviese conformando un lugar en las listas de diputados provinciales, acompañando la estructura senatorial, porque es una estructura de mucha eficiencia en cuanto al compromiso con la inmediatez del territorio. Y una persona muy joven como es Marcos, nosotros fuimos, bueno, me preguntabas por mi historia, nosotros fuimos compañeros con Marcos, yo fui diputada nacional, pues yo en un momento renuncié al poder judicial. Muchos dirán, pero ¿cómo vas a renunciar a alguien que te da tanto? Sí, recuerdo cuando fui candidata a diputada. Sentí que en ese momento tenía que volver a ser esa Alejandra del 83, que bueno, estábamos en un momento muy particular de la historia del país. No, fue en el 2017, pleno gobierno de Macri. Yo sabía que había que dar una... Sí, además, convengamos que el Poder Judicial no deja mucho que desear en todos sentidos. Yo creo que como en todas las instituciones, el Poder Judicial tiene mucha gente a la que se puede rescatar, que hay ciertos sectores que han funcionado como brazo disciplinador de la política, y que son los sectores que, bueno, fíjense en lo que ocurrió ayer, ¿no? Así podemos mencionar este sobreseimiento a la presidenta después de 10 años a la vicepresidenta, un lapsus. Después de 10 años de persecución fiscal, no tuvo otra alternativa que decir no hay prueba, y estuvieron televisando durante 10 años los medios hegemónicos, televisando y militando una culpabilidad inexistente. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se juegan las causas judiciales en los medios de comunicación.
Sí, en realidad hay una judicialización absoluta de la política que se agravó obviamente en el Y gobierno. una politización de la justicia. Una justicia politizada, ciertos sectores de la justicia politizada, cumpliendo fines que están reñidos absolutamente con su intención. Un juez debe ser imparcial. Puede tener sus convicciones, yo las tuve siendo jueza, nunca renegué de mis principios, porque uno es uno y sus circunstancias y sus convicciones, pero a la hora de evaluar la prueba, tenés que ser imparcial. Debes ser imparcial. Eso es lo que exige la República y un debido Estado de Derecho. Bueno, gracias por venir. Me quedo con ganas de charlar mucho más lo que no tenemos. Bueno, vamos el tiempo, tener pero hay muchos aspectos para poder hablar, digamos, tanto de la provincia de Santa Fe, que nos quedan pendientes, como por supuesto del orden. Yo tengo nacional. una gran satisfacción de encabezar esta lista para diputados provinciales, porque creo que hay muchas cuestiones que es interesante que la sociedad lo sienta más cercano al poder legislativo. El poder legislativo hace que las necesidades sectoriales a través de una norma perduren, se conviertan en políticas de Estado. Nadie te quita lo que la ley te da. O sea que no se puede gobernar por decreto. Los decretos son para la urgencia. Hay que gobernar con el apoyo de una legislación fuerte. Eso es lo que hace que un trabajador, un empresario, un comerciante se sienta respaldado. La última, que es de nivel nacional, porque en realidad creo que un poco a una buena parte de la sociedad le interesa, que saber cómo se va a dirimir o cuál es tu postura, por lo menos en lo personal, respecto de lo que se viene en candidaturas nacionales o en la posibilidad, alejada la posibilidad de que sea Cristina, que creo que era la que... Lamentablemente Cristina tomó una decisión que hay que entenderla, hay que ponerla en un contexto. Es una mujer que ha dado todo por la Argentina en 3 periodos y más, porque bueno, tomando su historia ha sido enorme, pero ella está hoy conduciendo un proceso electoral. En ese proceso electoral, el ministro de Economía está cumpliendo con una función muy importante, pues, como ya dijo, ¿no? Una papa caliente, y la verdad que lo es. Y también hay un gran cuadro político, como es Guado de Pedro, que también fuimos compañeros como legisladores nacionales. De ahí va a salir la fórmula política para ver. Ojalá. O sea, de Guado de Pedro y Massa, digamos. Ojalá. Esa sería para mí la Y en ese orden, no es lo mismo Guado Massa que Massa Guado. Bueno, ahí ya lo vamos a ver a quienes tienen la discusión, pero creo que es que ahí en esos nombres hay una sinergia, y a la vez hay un punto de comunión en cómo ver el proceso hacia adelante. ¿Y qué rol, qué rol debería jugar la provincia de Santa Fe? Porque el gobernador Perotti hasta acá siempre intentó poner a Santa Fe en mi caso particular, era una situación, digamos, como alejado de todo, ¿no? En mi caso particular, yo siempre tuve claro que el gran ordenador de las políticas provinciales, respetando el federalismo, respetando las particularidades, las cuestiones regionales, zapateando cuando hay que ir a zapatear y a pedir y reclamar, pero el gran ordenador siempre tiene que ver con las estrategias políticas nacionales. Gracias. Así que me contesté la pregunta. Gracias por... Gracias a la audiencia. Pausa comercial. Cuando volvamos estamos hablando con Marcos Clery. Desde el centro del país, un sindicato enciende una antorcha, una apuesta al futuro. Sindicato Luz y Fuerza Cañada de Gómez. 70 años de trabajo y servicio. Semiemergencias médicas. Cuidamos tu salud las 24 horas del día, los 365 días del año. Emergencias y urgencias médicas. Médico en base y a domicilio. Atención pediátrica todos los días, de 20 a 8 y 24 horas, fines de semana y feriados. Traslados locales y larga distancia. Internación domiciliaria. Enfermería en base y a domicilio. Cobertura en todo el país y Latinoamérica a través del CIEM. Semiemergencias médicas. Respaldo y tranquilidad para su familia. Más información en www.emergenciassemi.com.ar.
La Asociación de Empleados de Comercio y su mutual brindan a los afiliados numerosos servicios: asesoramiento legal gratuito, subsidios, descuentos en medicamentos, enfermería, odontología, consultorios, kinesiología y fisioterapia, cursos de computación e inglés para todas las edades, turismo social, óptica y gimnasio. Asociación Empleados de Comercio, Pellegrini 151, Cañada de Gómez. Scaltriti y Asociados. Asesoramiento integral para empresas en todos los rubros: agro, industria y comercio. Análisis de gestión. Encontranos en estudioscaltriti.com o en Oroño 61 a los teléfonos 3471-420-259 o 50-30-09. Scaltriti y Asociados, Cañada de Gómez. Gran cantidad de vecinos nos acercaron su preocupación por el mal servicio de alumbrado público, servicio que pagamos todos los cañadenses. La iluminación es una herramienta más que debe aportar el municipio para mejorar la seguridad. Por esto, estamos proponiendo mejoras en la iluminación de todos los barrios de la ciudad. Rumbo a una Cañada más tecnológica, ecológica y sustentable. Con la participación de instituciones y empresas, se consolida el polo tecnológico. Fortalecemos el Centro Tecnológico del Mueble. Impulsamos nuevos proyectos con el acompañamiento del CONICET. Realizamos nuevos cursos gratuitos de robótica e informática. Promovemos el acceso igualitario a la formación tecnológica con el Club de Niñas Programadoras. Llevamos a cabo la gestión integral de residuos con una planta de separación en destino, modelo en la región. Hacemos espacios públicos cada día más amigables con el ambiente. Junto a niños y niñas, a diario trabajamos por una Cañada verde. Continuamos construyendo obras estratégicas y prestando servicios de excelencia. Municipalidad de Cañada de Gómez. Gestión Clerici. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Agradecemos, como siempre, el auspicio de la gente de Hipermercado Borbotti y aprovechamos para mostrarte rápidamente algunas de las ofertas de esta semana. Lo que estás viendo allí lo podés comprar durante estos días o hasta agotar esto. Además, te decimos que lo que puedes hacer es entrar en la página de Hipermercado Borbotti, o lo que puedes hacer también es buscarlo en redes sociales o también escanear el QR, y con ese QR accedes a todas las ofertas semanales de Hipermercado Borbotti, como siempre, colaborando con el bolsillo de todos los cañadenses. Bueno, como anunciamos este programa especial, tenemos 2 invitados, no uno solo hoy. En este caso también comparten la lista, uno como una, en que hablamos recién como una candidata a diputada provincial y otro como candidato a gobernador. En este caso estamos hablando de Marcos Clery. Gracias por estar. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por el espacio. Marcos, ¿edad? 41 años. Originario de Barrio Belgrano, Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Muy joven, ¿no? ¿Y cuándo arrancás a militar? Yo soy generación Malvinas, nací el 12 de enero de 1982, siempre con la familia vinculada, con mis abuelos. ¿Vení de familia peronista? Sí, de familia peronista. Mis abuelos maternos son de la ciudad de Godoy, mis abuelos paternos son de la ciudad de Pérez. Tanto mi abuelo materno, Paulino Ragundo Sánchez, y mi abuela Lilia Esther Insúa, eran un matrimonio prohibido para la época en su momento, porque ella era la hija del comisario irigoyenista. Mirá. Y mi abuelo era camionero y mi abuela era maestra. Y bueno, después decidieron irse a vivir a Rosario, y de ahí él trabajó en el puerto, ella maestra, y posteriormente, como fue designada en la escuela 91 Barrio Belgrano, en las 4 plazas, trataron de empezar a construir su casita cerca de ahí, de la casa de la familia. Nace casi con la democracia. Se habla de política en Rosario. Se hablaba muchísimo, y también mis abuelos paternos de Pérez, lo mismo. Diario y ama de casa. Y lo mismo, era los domingos o todos los días. Se hablaba mucho de política, qué es lo que estaba pasando en el mundo, si la económica, la situación de los jubilados, cómo resolver ciertas cosas, por supuesto. Pero porque pienso que vos tenías 20, 21, 22 años cuando surge el gobierno de Néstor, ¿no? Yo voté por primera vez el 27 de abril del 2003
Primera vez que voté a Néstor. Y recordemos que veníamos de que se vayan todos, de la Argentina que se vea roto. Sí, esa crisis tremenda. Tremenda, y que no había ningún presidente, ni ministro, ni funcionario, ni dirigente político que podía caminar, sobre todo los gobiernos nacionales, por la calle. Y lo votaste en el, digamos, ahí cuando sacó el 25%, porque después no votó segunda vuelta, digamos, 22%. Sí, fiscalicé en todo. Ah, ya estabas de alguna manera cercano o militando. Yo militaba en la Facultad de Derecho, en el Peronismo Universitario Rosario, que era una organización peronista, contraria a lo que era la organización menemista que venía de los 90, de la juventud, que ya nosotros no coincidíamos con ese modelo de desarrollo. Creíamos precisamente lo que era la industria nacional, la participación del Estado, el rol que tiene el Estado para poder tener una sinergia positiva y construir la comunidad. Y uno estudiando Derecho, que me recibí exactamente el 26 de diciembre del 2005, con todo. Desde que entré y terminé, como dice la secundaria del Liceo Aeronáutico, siempre todo muy ordenadito, con mucho método y disciplina. Pero lo voté a Néstor porque veía que era una persona que no solo inspiraba confianza, sino también uno empezó a ver cuál era su historia, cómo había hecho un intendente, lo que se conocía en aquel momento, lo que había construido como gobernador. Y hubo un debate, que algunos decidimos... Además, yo no era mucha tampoco, ¿no? Él estaba Helen, Rodríguez Sá, me parece que iba. Y Rodríguez Sá, por el peronismo. Elisa Carrió, López Murphy. Ajá. Y nosotros, un grupo, le decidimos apoyar a Néstor. Votamos el 27 de abril y lo más emocionante fue el 25 de mayo del 2003, que estaba siguiendo su discurso en casa, escuchándolo, y en cada palabra tenía un contenido. O sea, el discurso no era el discurso tradicional de la política que decía palabras bonitas, o lo que le recomendaban que diga. Esto eran palabras correctas. Sí, aparte de algunas frases que quedaron para la historia. Todo cuando no era contenido. Tenían sustento, tenían peso, era política con contenido. Te convenció desde allí, digamos. Cuando lo voté me convenció, ahí me emocioné mucho, pero me salté del sillón donde estaba siguiendo el primer discurso, cuando él salió y se abrazó con la gente. Cuando se rompió la cabeza. Ahí me paré y me emocioné mucho, porque uno que observa, quiere que la política sea la acción que transforme positivamente, la gente vio bien. Cuando uno que es presidente y ve de dónde veníamos, hace eso. Pero esa rebeldía, pero es un abrazo con todo, diciendo, che, vamos a estar. Inmediatamente lo empezó a hacer en su gobierno, y hoy parte de nuestra consigna es volver a Néstor, porque en un momento de crisis, como estamos teniendo, necesitamos volver a ese Néstor que reconstruye. Y también, por supuesto, con la fortaleza y la convicción de Cristina. ¿Y te sumás a la cámpora cuándo, digamos? ¿Cuándo aparece lo de la cámpora en la provincia de Santa Fe? Yo estuve al espacio de militancia de Néstor y Cristina. Ajá. En el año 2005-2006 empiezan a recorrer todo el país. Juventud peronista, peronismo universitario. Y este es el espacio para poder acompañar firmemente al gobierno de Néstor y Cristina. Y desde acá construir política, organización, defensa. Y empezar a recorrer toda la provincia de Santa Fe. ¿Pero por qué no me decís la cámpora, digamos? Porque viste que hay como una demonización absoluta, ¿no? Planteada desde los medios de los grandes medios de comunicación, son los chicos malos de la película. Yo creo que lo que tratan de estigmatizar y poner el foco en la cámpora es al resto de las organizaciones políticas. Esto lo veo en ese momento también con el intendente de Rosario, el Pablo Capri, que también estigmatizaron muchísimo a la Franca en su momento, con Alfonsín. Sí. Entonces, yo creo que lo que busca a veces... La coordinadora era la que habían... Sí, era muy pocho. Era la coordinadora, los chicos malos, ¿no? ¿Qué buscan hacer? Buscan estigmatizar a todos aquellos que se organizan para poder construir política. Y si es una organización que proyecta futuro, mucho más quiere ser condicionada, porque lo que buscan hacer es mantener el status quo. Entonces, saben que una persona con ganas, con experiencia, con plena vocación de servicio, con valores, con responsabilidad y disciplina, puede avanzar.
Y si eso se hace en conjunto como comunidad, es mucho más. Y a veces algunos sectores buscan estigmatizar o reflejar el error de algunos, que puede ser lo menos con respecto a todo lo bueno que... Pero hay una cosa que me parece que jode mucho respecto al tema de la cámpora y en general de las organizaciones juveniles, que es la ideología, digamos, ¿no? El hecho de que no se llega, digamos, no solamente un problema de un grupito de pibes que van y como un hincha de fútbol, sino que hay una formación política en el fondo y una formación importante, ¿no? Política y además de cómo transformar la realidad de forma positiva, mostrando que hay errores que se puedan corregir. Nosotros ahora lo que queremos hacer es que las cosas sencillas salgan bien. ¿Qué es lo que hoy está pasando? Hoy la ciudadanía está enojada. Tiene razón, está enojada. El contrato electoral no se cumplió. Es muy parecido a lo que pasaba durante los 90 o hasta la crisis del 2001, en donde los dirigentes políticos, gobernadores, intendentes, diputados, diputadas, el nuevo presidente no cumplió el contrato electoral. Después vino una decepción. Con Néstor lo que se decía se hacía, y con Cristina hasta que los que no la querían y los que sí la queremos muchísimo, sabíamos que lo que se definía era el avance y cuando se decía algo hacia ahí se iba. ¿Y con Alberto qué pasó? Yo creo que hubo situaciones en donde no supo pedir el apoyo de esa gente, como hizo Néstor y como hizo Cristina, para poder lograr tener el respaldo y avanzar. Yo voté en contra, y que Alejandro Bey, que me acompaña en la fórmula, votamos en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es un acuerdo claramente en contra del modelo productivo que necesita Santa Fe y de la Argentina. Es un acuerdo que licúa el salario de todos los trabajadores, es un acuerdo inflacionario. Antes se está viendo ahora claramente. Pero ese acuerdo es inflacionario porque te doy un detalle. ¿Algunos se acuerdan cuánto estaba el dólar en diciembre? El dólar oficial, ¿cuánto está en diciembre? En el 190. Ajá. ¿Cuánto está ahora? 250. ¿Cuánto fue la inflación de diciembre hasta el colegio? Igual. Entonces, ¿y por qué? Porque es el acuerdo con el fondo. Si vos le pedís que baje, que se tomen medidas para poder morigerar la inflación, bajarlo a nivel de inflación, y el acuerdo con el fondo no te lo permite. Entre esto y además porque atenta contra el modelo productivo de nuestro país, porque no permite que el trabajador gane más y genera mayor incertidumbre en el sector industrial, en nuestra pyme y el sector de campo. Entonces hay que decir las cosas como son. Y el gobierno que venga tiene que ser un gobierno muy parecido al de Néstor, con mucha formación, con política con contenido, no con política líquida, sino con política con contenido, con un rumbo claro, con decisión política y principalmente con un método en donde la ciudadanía sepa hacia dónde tenemos que ir, logrando el acompañamiento y que las cosas sencillas se hagan bien para que funcionen las cosas, y lo complejo con preparación, con decisión y con el conjunto pudiendo ir resolviéndolas paso en paso. Ahora, esta suerte, digamos, de, no sé si la palabra es fracaso, pero por lo menos esta suerte de gobierno que no ha convencido respecto a las necesidades que se tenían fundamentalmente, porque la gente no llega, la mesa no está garantizada, me parece que es lo más complicado que hoy tiene el gobierno. Ha generado también un escenario de, por un lado, descreimiento de la política, que hace que mucha gente termine votando opciones de ultraderecha que son impensadas desde su punto de vista y casi alocadas, pero también que esté la posibilidad de que el gobierno anterior, que fue el que dejó este legado, pueda volver, los representantes del gobierno anterior, el macrismo, para decirlo de la letra, pueda volver a ser gobierno, ¿no? Hay una situación muy complicada en delante. Yo le digo a la ciudadanía, a todos, al pueblo, que es entendible el enojo. Tienen razón, todo nos enoja cuando no se cumplen con las cosas que le sintieron. Y nosotros desde adentro hemos pedido que se cumpla con todo eso y que se haga de forma correcta lo que se tiene que hacer. Y por eso hemos reclamado mucho, por eso hemos votado de forma diferente en algunos momentos. Pero el enojo que hoy tenemos, canalicémoslo, darnos la oportunidad de gobernar la provincia de Santa Fe y en el que nosotros vamos a hacer lo correcto. El ser parte de un proyecto mucho más grande, ese enojo, esa ganas de engranar, sumémosla a ser parte de un gran engranaje de un proyecto que haga las cosas de forma correcta, con un claro control ciudadano, con un horizonte claro, con precisión, con decisión. Ahora, ese sería el acto de rebelión. El gobierno de Perotti tampoco dio grandes respuestas. Por eso te lo estoy diciendo. Más bien todo lo contrario. O sea, no solamente informaba a Alberto, también en la provincia de Santa Fe. El gobierno de Perotti no
no articuló, digamos, respuestas muy disconforme en la mayoría de las áreas, lamentablemente, ¿no? Por eso te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo cuando hay un enojo de una ruptura de contrato electoral en ciertos niveles. A nivel local, provincial y nacional, y la ciudadanía sabe distinguir claramente quién tuvo más herramientas, quién tuvo menos. Y esta disconformidad hay que canalizarla, en construir algo positivo. De esta crisis tiene que salir algo muy positivo. Y un claro control ciudadano de que las cosas se hagan bien. Desde el punto de vista del personal del grupo político que estás, digamos, liderando o representando, ¿cuál es la mayor diferencia que te planteas hoy que harías distinto? O le decís a la gente, bueno, yo voy a hacer distinto a Perotti haciendo tal cosa, cambiando fundamentalmente, porque hay algunos aspectos que por los cuales llegó, como por ejemplo el tema de la inseguridad o el tema de hay orden, dijo, lejos estuvo de poder llevarlo adelante, pero tampoco se vieron grandes digamos, decisiones políticas para la provincia en ninguna otra área, ¿no? Yo quiero constarte que me acompaña, yo voy como candidato a gobernador, como vicegobernador Alejandro Bay. Ambos votamos en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La recoherencia con Millón. También uno analiza los gobiernos anteriores, analiza el gobierno de Reutemann, analiza el gobierno de Bay, analizamos los años del Frente Progresista y el actual gobierno. Cuando uno hace esa línea histórica de observar cuándo le tocó gobernar a cada uno, lo primero que ve es que Reutemann gobernaba administrando austeramente, pero con 2 masas salariales guardadas, y eso le permitió pasar la crisis del 2001, porque la ciudadanía lo valoró de forma positiva, pero no tenía un plan de obras que continuó y una presencia del Estado de forma efectiva en muchas otras áreas. Era austeridad, 2 masas salariales, sin un Estado que se desenvuelva e integre toda la provincia de Santa Fe. O bien, 2 masas salariales guardadas de reserva para poder hacer que el Estado funcione en caso de crisis, y un fondo anticíclico para que las obras que se estaban planificando continúen, gobierne quien gobierne, o si había alguna crisis. Eso fue un plus. Además de que Obey, con fondos provinciales, construyó la ruta 19, la operación de Santa Fe, las rutas transversales y gran cantidad de escuelas, principalmente escuelas técnicas, más los polos, los parques industriales en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, generando un valor agregado distintivo, en donde hay un modelo de desarrollo, un modelo de vinculación, educación, trabajo, modelo productivo. Pero termina perdiendo con el socialismo. Un Estado presente que dejó los 2 fondos, los 2 meses de resguardo de salario y el fondo anticíclico para que las obras continúen, planificadas desde un acueducto y una grande. Pero reitero, se lo dejó a Wiener. Bien. Wiener, Bonfatti y Lifchitz. De los 2 meses de salario guardados y el fondo anticíclico, lo dejaron en menos 2. 12 años lo dejaron en menos 2. Cada uno después dirá qué hicieron, qué no hicieron, si hubo presencia del Estado, no hubo presencia del Estado. Lo que sí hubo menos 2 y aumento sideral de la inseguridad. Yo creo que ahí, cuando hay política neoliberal... Ahí hubo mayor presencia del Estado. Yo creo que en la parte positiva me parece que bueno, hubo mayor presencia del Estado. En algunos aspectos... Hubo mayor presencia del Estado, administraron, dejando en menos 2 reservas provinciales, de las áreas provinciales, y aumentó significativamente la inseguridad. Perotti tiene 4 masas salariales guardadas. Y asimismo tiene 150.000 millones de pesos que la nación le pagó en bonos con actualización CER. Entonces vos me decís, ¿qué tenés que hacer ahora? Lo primero que tenés que hacer es bajar de esas 4 masas salariales a 2 y estos recursos volcarlos en programas que accionen directamente en el beneficio de la gente. Un procrear santafesino, que es posible hacer con eso. También acompañar mucho más al sector productivo, el sector que está pasándola mal por la sequía, y también acompañar a los emprendedores del sector productivo y a nuestras vidas. A la par de esto, podés también, con los fondos del pago de la deuda que están en bonos, trabajar como hizo Bay, ¿en qué? En hacerte cargo de rutas que son nacionales, hacerla a la provincia y reclamarle de nuevo el pago. Eso sería una diferencia sustancial. El Estado presente, el Estado resolviendo, no dejando y echando culpas, sino haciéndose cargo de este momento. Materia de seguridad. Hay que evitar que la inseguridad de Rosario se exporte a toda la provincia. Tenemos que evitar que la inseguridad de Rosario se exporte a toda la provincia. ¿Cómo hacerlo? Con claridad. Nosotros nos ofrecimos como ministro de Seguridad en el peor momento del gobierno de Perotti. Y Perotti no lo aceptó con mezquindad.
porque si me iba bien, iba a ser candidato a gobernador y él tenía otra decisión. Nosotros igual quisimos seguir aportando. Nuestra estrategia es clara. Reconociendo esto, es un plan integral de seguridad en donde, con la decisión política de enfrentar al crimen organizado de frente, no retroceder nunca, ni por miedo, ni por convivencia, ni por conveniencia. Más, todo el presupuesto que tenés, volcarlo directamente para que el Estado esté presente. ¿En dónde? Cada 10 cuadras en Rosario, los centros cívicos, más los centros de monitoreo como están en la ciudad de Funes. De esa manera reconstruir el tejido social y la autoridad del Estado. Pero a la par de eso, vos tenés que hacer segundas y terceras acciones para con el interior, para evitar que cuando presiones en Rosario el crimen organizado salga hacia el interior. ¿Y qué haces con la policía, que es parte del problema? La policía la tenés que jerarquizar, conducir. Hoy gana un promedio de salario el policía de base de 100.000 pesos, se lo tenés que aumentar el doble. Al policía que está dentro de la ley, darle todos los recursos tecnológicos y conducirlo efectivamente. La policía que está fuera de la ley, separarlo. ¿Cómo haces para trabajar con la justicia teniendo en cuenta que es un delito teóricamente federal y es una de las cosas que más como ya hoy por hoy hay pocas herramientas para poder trabajar desde el punto de vista de la provincia, ¿no? Sí, hay muchas, aunque se pueden hacer muchas cosas. Se están aplicando entonces. No, se puede hacer muchas cosas. Tiene que hacer 6 meses una política de shock, después del mediano, de largo plazo. La justicia provincial tiene mucho para hacer desde sus fiscales y desde los jueces. Tenés que trabajar también con la prevención del consumo de adicciones y con las personas que ya están en las adicciones. Y asimismo, todo lo que es delito federal, que es el narcotráfico grande, tiene que también los juzgados federales que creamos, más los jueces que están hoy, hacer lo que tienen que hacer junto con los fiscales. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Si cada uno hace lo que le corresponde, todo funciona mejor. Y eso es lo que nosotros decimos de ser parte de un gran engranaje, con un control ciudadano, y haciendo que lo sencillo se haga bien. Y lo complejo, ¿cómo es esto? Semana a semana diciendo, estamos haciendo esto, esto y esto, y una evaluación de la ciudadanía. Y así poder ir avanzando. Y principalmente, seguridad, el partido que como gobierne quien gobierne, tenemos que ir avanzando todo, porque no se puede empezar siempre de cero. Por eso, lo que está bien del actual gobierno hay que potenciarlo, y lo que está mal, sin perder tiempo, corregirlo. Y para eso nos preparamos. Tenemos 41 años. Queremos gobernar la provincia de Santa Fe. Queremos hacer lo correcto. Queremos que nos acompañe y nos den la oportunidad. ¿Sabemos que es difícil? Sí. Pero con responsabilidad, con disciplina, con conocimiento y con el acompañamiento podemos salir adelante. Gracias por venir. No, gracias a vos. Buenas noches. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes en el estreno del programa y por supuesto lo puedes seguir todos los días también a través de YouTube en redes sociales. Chao, hasta la semana que viene. Carnave es tu lugar, muy cerquita de tu hogar, donde siempre encontrás pollo fresco y mucho más. Tiene mucha variedad para platos de verdad, dan sonrisa a tus comidas para toda tu familia, frescos para tu día, con Carnave todos los días. Estudio Integral de Consultoría Económica Mirleni y Asociados. Especialistas en comercio exterior desde hace más de 25 años. Contacto 3471-597340 o 426-866. El tránsito de Cañada de Gómez no da para más. Por eso presentamos el proyecto para declarar la emergencia vial. De esta manera vamos a poder atacar este problema de manera rápida y garantizar la circulación y la movilidad de los cañadenses. A continuación el micro Iriondo tiene ejemplos. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? Para Pichón es simple, los animales. Durante décadas ha dedicado su vida al cuidado de perros y gatos en su pueblo, Correa. Fue una de las fundadoras de la Sociedad Protectora y ha hecho miles de cosas para asegurarse de que nunca le falte nada a los animales.
Pichona tiene valores sólidos que guían su trabajo. Valores como la compasión, la dedicación y la determinación. Son estos valores los que la han llevado a hacer una diferencia real en la vida de los animales de correa. Sumate a la causa de Pichona y unite a la protección de los animales en tu comunidad. Con ejemplos como el de Pichona, podemos hacer un cambio significativo en el mundo que nos rodea. Iriondo tiene ejemplos. Un micro del senador Hugo Jesús Raceto. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Bien, último segmento, simplemente para agradecer que nos hayan acompañado. Hoy tuvimos un programa distinto, ¿no? Porque, bueno, aprovechamos la presencia en los estudios de dos candidatos, pero a la vez con, obviamente, cierta trayectoria política. Además estaba la actual vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas, que quisimos aprovechar para, bueno, de alguna manera desdoblar la nota habitual entre ellos dos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes a las 21 horas, el horario de estreno de Intermedios. Pero nos podés también seguir a través de redes sociales. En YouTube vas a encontrar subidos todos los programas cuando lo quieras ver, y si no, en las repeticiones habituales de Canal 7, del canal local, aquí en Cablevisión Flow. Chau, hasta la semana que viene. Gracias por habernos acompañado. Auspician este programa Lotería de Santa Fe, Senador Provincial Hugo Raceto, Aguas Santafesinas, Municipalidad de Cañada de Gómez, Nova.